Bueno, Ok. ahí estamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, ¿cómo andan? Pero muy bien. Muy Hola Hola, bien. Marce, hola hola, María, ¿cómo Marce, ¿cómo andamos? está? Pauli, ¿cómo andamos? Súper contenta, muy Bueno, contenta. bueno, muy contentas de estar acá con ustedes en esta charla que vamos a tener muy amena sobre el tema de la astrología como herramienta de transformación para tu vida. Bueno, la idea sobre este tema en particular es que en principio le estamos dando la bienvenida a Marcela, que es nuestra nueva participante en estas charlas que siempre hacemos con Paulina. Pero bueno, bienvenida Marce, un gusto tenerte acá con nosotras desde Bogotá, desde Colombia. La verdad que muchísimas gracias por participar con nosotras. Es El todo un gusto, Paulina y María Marta. Un enfoque, honor El estar gusto es aquí con nuestro. ustedes. Bueno, muchísimas gracias. El enfoque que queremos hacer acá es poder transmitirles a ustedes cómo la astrología transforma tu vida, ¿sí? Yo en particular, para comenzando en la charla, es lo que quiero hacer llegar es que cómo me transformó a mí en lo personal la astrología, ¿sí? Es gracioso en parte porque yo soy contadora, pero ¿qué pasa? O sea, no fue mi carta en sí que es la que me dio esa parte de decir, bueno, tenés que ser contadora. No, la carta natal a mí me ayudó para poder comprender qué es lo que realmente, con qué me siento yo conectada en lo particular. Por algo estamos acá, seres personas de diferentes profesiones, pero conectadas a través de la astrología, y a mí lo que me ayuda y me sigue ayudando y sigo aprendiendo es que es como mi herramienta de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, yo lo que veo acá es que noto, por ejemplo, si yo miro a través de mi carta que tengo una casa 10 en cáncer, ¿sí? Que a mí lo que me está mostrando es que me encanta este tipo de comunicaciones, me encanta el poder escuchar, me encanta el poder ayudar, me encanta el sentir conectándome con la otra persona, pero ayudándolo desde el punto de vista de comprensión de que es un ser en el cual lo puedo ayudar. ¿Por qué? Por vivencias que yo tuve o porque la persona simplemente precisa ser escuchada. Y me gusta mucho y me siento cómoda con eso. Entonces, yo lo que quiero es que puedan entender de que la carta natal no es solamente una foto que nosotros podemos ver, que sabemos, que hemos estudiado, sino que al contrario, es mucho más que eso. Y verlo con cariño, con empatía, con la perspectiva de poder ayudarnos, ¿verdad? Yo ayudar al otro y que el otro también me pueda ayudar a mí, o sea, porque realmente también puede suceder de esa manera. Bueno, Marce, me gustaría dar qué opinión tenés al respecto también de esto. Bien, Contanos, voy a tener que contar una historia. Voy a con, hacerlo lo más Encanta, me resumido que puedo. Em, Hace muchos años, cuando inicié y conocí la astrología, esto fue gracias a una prima que estaba estudiando astrología y me iba a casar. Yo ya llevaba 10 años en unión con el que fue mi esposo y dijimos, bueno, queremos hacer una ceremonia. Resulta que estaba todo listo. Esto era para diciembre y estaba tan listo que ya hasta mis amigos me habían regalado el vestido, teníamos el ligero, teníamos hasta, solo faltaba la comida. Pero 15 días antes resulta que mi familia tenía en ese momento una empresa familiar, mi papá y mis hermanos, y hubo una pelea entre ellos como nunca había sucedido y uh, resolvieron, no, ya no seguimos más juntos. Entonces yo dije, claramente yo no puedo en este momento hacer una ceremonia donde celebremos algo porque la familia está sufriendo. Y mi prima me dijo, mira, yo no quería decirte, pero cuando yo vi tu carta natal, Lilith, la luna negra estaba en cuadratura a tu Lilith. Y yo, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo es eso? ¿Qué sí, está pasando? lo básico. Para ese momento
yo me había hecho médica y estaba trabajando como psiquiatra en consulta particular. Y desde ese día esto es más o menos hace 18 a 20 años, ella me dijo, te voy a regalar un libro. Y desde ese día no he dejado de estudiar astrología. Entonces, lo que yo hice inicialmente era tratar de entender ese evento. ¿Qué sentido tenía que ese evento en mi vida, que había sucedido algo así, pero que podía ver en un mapa, que era mi mapa del momento en que yo nacía, y que me podía ayudar a entender qué era de eso de la Lilith que estaba haciendo una cuadratura? Entonces por eso empecé a entrar. Y entonces de pronto empecé a encontrar sentido en un evento que Ujú. había sido muy llamativo en mi vida. Igual para mí significaba simplemente una ceremonia, pero era muy llamativo que se viera en alguna parte. Y yo había estado pensando durante muchos años, porque cuando tú eres psiquiatra y estás con pacientes, te exige mucho emocionalmente. Yo decía, debe existir alguna herramienta que me permita a mí poder ver de una manera más sencilla y más directa y poder entrar y ayudar al paciente. Entonces, cuando entro a la astrología y empiezo a ver cómo cada uno de nosotros tenemos un mapa individual, un Ujú. camino y una manera de hacer conciencia. Entonces empecé a abrir con todos mis pacientes. Yo tenía aquí el ordenador y estaban mis pacientes y yo ingresaba los datos. Y empecé a darme cuenta que todo eso que estaban viviendo lo podía ver en una carta natal. Impresionante. Sin duda, digamos, en ese momento también entro a otra cosa que son los procesos de salud míos, con unas enfermedades autoinmunes. Y yo decía, esta es una herramienta maravillosa que me ayuda a ver, no solo a entender cuáles eran los factores que me podían generar en sí la enfermedad, sino que también algo mucho más valioso y bonito, y era cómo podía encontrar caminos para ir Ujú. resolviendo poco a poco. Entonces, de pronto veo que es una herramienta maravillosa para muchas cosas. Uno, para mi conciencia, mi transformación, mi conocimiento, mi verme a mí misma en mi interior, pero también para ayudar a otros. Entonces se transforma completamente mi práctica médica, porque ya cuando tú vienes en una formación tan científica, entonces tú dices, este es el diagnóstico, este eres tú. Pero resulta que con la astrología Lo haces no más eres el humano. diagnóstico, Claro. eres ese ser que Exactamente. por fortuna nosotras aprendemos a través de un mapa cómo se está representando la vida individual, y no solamente a través del significado de los planetas, de los signos, de los aspectos, sino de los ciclos. Y los ciclos han sido para mí uno de los mayores herramientas, de las mayores herramientas de aprendizaje y de entendimiento de cómo, aunque nosotros quisiéramos que la vida siempre fuera igual, de cómo nos transformamos, y eso lo vemos en la carta natal. Entonces, los Ah, tránsitos, los ciclos totalmente. especialmente de los transpersonales, cuando a través de nuestra propia energía, porque no es que los planetas nos hagan algo, sino que nosotros entendemos y percibimos la vida de cierta manera, y ese universo y ese cielo que nos está permitiendo conectarnos con la vida, lo podemos ver a través de algo que es más tangible y más concreto. Entonces se convierte uno en una herramienta fundamental para mí, para mi crecimiento, mi salud, para el entendimiento de mi relación con las otras personas, porque cuando yo conocí la carta natal de mi hijo, me dice, mami, ¿tú me amas más? Entonces Ay, le dije, le dije, te amo mucho más, pero te voy a decir por qué. Porque te comprendo mucho más. Porque ya no tengo miedo de saber qué es lo que yo tengo que hacer, y te amo profundamente porque ya podía ver a través de esa herramienta. Entonces me transformó en mis relaciones.
me Sí. transformó en mis momentos difíciles, me transformó en mi práctica como profesional y me sigue transformando porque cada vez que encuentro situaciones que son muy amorosas o que son importantes para mí o que pueden ser difíciles, allí voy a encontrar qué sentido tiene. Pero también porque puedo encontrar cuáles son esos mejores momentos. No somos predictivas, pero sí lo somos en términos de autoconocimiento. ¿Cuáles son esos mejores momentos que energéticamente te invitan y te están invitando a ti a hacer tus propias transformaciones? ¿Qué en este momento el cielo te está invitando a ver en ti misma y transformar? Totalmente. Qué lindo. Qué lindo, Marce, la verdad que me encantó todo lo que has transmitido. Pauli, Muy contanos, emocionante. Bueno, la es verdad muy que sí, para emocionante. mí, la verdad que me encantó, fue muy, el escucharla a las dos, por ahí a María Marta ya la conozco porque venimos hablando hace tiempo y tenemos muchos ida y vuelta, pero fue muy emocionante escuchar tu historia porque me siento muy reflejada en muchas cosas. Yo, bueno, tengo, como siempre cuento, tengo 31 años y mi primer abordaje con la astrología fue cuando yo tenía 14 años, que me acuerdo que estaba en el negocio de la familia de mi mamá, entré en la computadora y entré a una página de esas de formularios, viste, que vos pones todo y te dice, pero te dice así cortito cada aspecto. Y me chocó mucho el enterarme o lo que decía cuando yo decía que yo tenía ascendente Piscis, porque yo me sentía más identificada con mi luna en Capricornio, ¿no? Con esta frialdad, esta rispidez, y fue algo que me chocó mucho. Y ese día fue como que me llamó mucho la atención la astrología, porque yo necesitaba entender por qué vine a esta vida con tantos conflictos personales y con tantos conflictos familiares. ¿Por qué nunca fui entendí? ¿Por qué mis padres nunca me entendieron? ¿Qué había? ¿Había algo malo en mí, algo raro? Yo era mi vida, no la entendía. Y a mí el poder estudiar y entender el ascendente Piscis, que yo tengo un ascendente en Piscis en grado 26, con todo lo que eso implica, entre otras cosas, tengo una carta que tiene muchas cuadraturas y muchas oposiciones, o sea, constantemente me está pidiendo acicatear mi vida, constantemente estoy en constante movimiento. Nunca me quedo quieta y siempre estoy como buscando hacer algo. Para mí siempre la vida es un hacer constante, ¿no? Eh, entonces para mí fue una gran herramienta y a partir de ese día fue un antes y un después en mi vida, porque yo empecé a estudiar, o sea, no estudié porque no hice el curso en ese momento, pero sí era entrar a ver videos de YouTube, me acuerdo que miraba, leía libros, todo lo que yo podía rescatar porque no podía entenderme ni yo ni la vida. Porque claro, hoy nosotras como astrólogas entendemos que es muy complejo venir a este mundo con un ascendente en Piscis, complejo y hermoso. Pero ese ascendente, que es ese camino, me fue llevando a la vida que tengo hoy. Después de grande, no sabía que quería estudiar cuando terminó el colegio, estaba más perdida que reloj de a peso. Y mis padres, bueno, dejé de ser alguien, o sea, mi familia es muy importante el tener un título y ser alguien, ¿no? Entonces, bueno, entré a estudiar abogacía, empecé yo siempre quise llevar una vida como normal, ¿no? Cuando hablamos de normalidad, no me gusta hablar de normal, pero sí como esto de ser médico, ser abogado, casarte, tener hijos, ¿verdad? Era como lo que a mí se me impuso. Y yo siempre fui la oveja negra de mi familia y me pasó Lo que que, la sociedad estipulaba, vamos a decir. exactamente, y me pasó que estudié todo, qué sé yo, trabajé, hice un montón de cosas y llegó un punto en el que cuando yo iba a la facultad, yo en mis tiempos libres estudiaba astrología, hice los cursos de astrología en mis tiempos libres, o sea, yo me recibí de abogada, me recibí de escribana, pero también fui astróloga y yo lo que hacía era estudiaba la carta de la gente con la que yo estaba, mis amigos, mi familia, mis padres, y mis amigos, cuando yo les cuento que me empiezo a dedicar a esto, cuando después termino el máster en políticas públicas, dejo de trabajar en el gobierno porque el Nodo Sur me lleva un poco a eso, mis amigos me dicen, pero escúchame, desde que te conocemos hablas de astrología, todo lo linkeás con la astrología, para vos tu vida es la astrología, claro que estás en el camino correcto. Y para mí fue un gran aprendizaje en la vida y un gran acto de amor propio el poder escuchar el llamado de mi alma, decir, puedo dedicarme a esto y también puedo hacer esto y soy muy buena en lo que hago, ¿no? Pero porque realmente me Eh, apasiona. Y qué interesante que es, porque a cada una, yo no terminé de contar la historia mía en lo particular, que por qué entré en la astrología, cuando
tuve una serie de sucesos en mi vida que fueron 3 años consecutivos donde falleció mi hermana, falleció mi madre al otro año en la misma fecha y al otro año me quedé sin trabajo. Fue algo que fue tan impactante ese sacudón en mi vida que yo necesitaba buscar herramientas y comprender un poco todo lo que me estaba pasando. Entonces empecé a buscar terapias alternativas y entre ellas empecé a estudiar astrología. Cuando empecé a estudiar astrología, empecé a comprender un sinfín de cosas que estaban pasando y es como que a mí me transformó, fue un antes y un después, una comprensión de sucesos y de entendimiento de que las cosas salieron en ese momento de esa forma, pero es para algo, no de la forma que yo la veía en ese momento, ¿verdad? Entonces, es tan interesante esa transformación que vos tenés, que obviamente, o sea, yo me siento otra persona y me Y encanta, sí, y yo tomo la esto que verdad que dijo me Marce encanta. hoy, que me encantó lo que dijo hoy, que ella dijo, no es solamente agarrar un libro de astrología, leerlo y No, eso decirlo, es que vos a través de ver tu carta, yo cuando veo mi carta, ¿qué me pasó? Esto quiero decir, porque a ustedes les habrá pasado cada una en su área o cada una en su vida, con sus aspectos, yo veo un campo minado de bombas, ¿no? Explotadas. Para mí mi carta es toda una herida, estoy llena de heridas, pero resulta que desde esas heridas yo sano a la gente, tengo la posibilidad de ayudar a la gente y de sanar desde mis heridas, que no sanan. O sea, me siento estoy muy Quirón últimamente, me estoy dando cuenta, el sanador que no sana, pero es es que maravilloso y me gustó mucho eso que vos decís, me gustó, nada, te lo a quería decir mí porque me parece muy acertado. es que es re acertado lo que ella nos comenta, porque esas heridas que vos decís son esas cuadraturas que nosotros vemos y que cuando nos muestran una carta, lo primero que decimos, ¡ay, qué horror esto, qué espantoso! No, qué horrible, es lo peor que me puede tocar y mirá qué espanto. Pero no hay nada que sea bueno o malo, no es nada definido. Y eso está tan interesante y es lo divertido de la vida, que es trabajarlo. Porque cuando después vos lo empezás a ver y fluir con eso, lo tomás como con ritmo, no lo tomás con el mismo drama que yo lo tomaba hace 10 años atrás. ¿Se entiende? Entonces, me da otras herramientas y me ayuda a sobrellevar situaciones difíciles. O sea, sin lugar a duda que a mí reconozco que me da madurez. Bueno, en este momento estoy en el segundo retorno de Saturno, así que imagínate, la verdad, ¿no? O sea, es muy interesante también, ¿no? O sea, es evaluar lo que hice en mi vida y si no hay algo que no me gustó, bueno, es hora de que lo transforme, sí o sí, no te queda otra, ¿no? Pero es muy interesante realmente, ¿no? Pero está muy Bien, bueno bien. ese enfoque, Marcén. Sí, y creo que solo el hecho de que estemos aquí tres personas de diferentes países y que además Totalmente. de que nos hemos formado en tan diversas profesiones, bastante bien diferentes, pero nos une algo que sí es la astrología en su transformación, porque sabemos que hay, como tú lo decías también, hay un antes y un después. Y podemos entender que cuando vemos nuestro ascendente, a mí me pasó con el ascendente, por ejemplo, que también fue transformador. Yo tengo un ascendente en Leo. Entonces, he tenido la oportunidad de enseñar en salud mental y pues estos son salones de 80, 100 chicos muy grande y pues adolescentes. Entonces, esos son retos. Yo decía, "Ah, ¿qué voy a hacer para poder entrar y que pueda ver a todos estos chicos y bueno, que se callen y que realmente pongan atención?" Pero dije, tengo ascendente Leo, no necesito mucho más, y realmente fue así. Era Brillás entrar por ti misma, que vos te te das da, cuenta que exactamente, entonces te da la energía y ya lo entendí, y entonces ya la ansiedad para entrar, entonces es como que encontramos a través de esos significados de cada uno de las partes de la carta, de los planetas, de los signos, que si nosotros hacemos conciencia y como está en nosotros, de una entra, entonces es
poder, claro, no necesito mucho más, Eso solo es como la presencia de estar ahí y eso como me dio de tranquilidad con los chicos. Eso no quiere decir pues que todos los chicos son juiciosos, hacen silencio, eso, pero por no, ejemplo el no, ascendente, que era lo que decía Paulina, que era, claro. Y aparte, transformó tu vida para darte cuenta que podías ayudar a través de esa conexión tan íntima que tienes con los demás. ¿Sí? y, Bien. y mira qué interesante lo que acabas de decir, es el ser uno mismo, No, porque Ujú. te ayuda a identificarte que vos sos así, o sea, vos naciste con esa foto y vos tenés que aprender a que esta es tu vida. Entonces, aceptate con tus defectos y virtudes, pero ese es el trabajo que hay que hacerlo paso a paso durante todo el transcurso de tu vida. Entonces, es grandioso porque en la medida que vos empezás a comprender que por qué ese ascendente que vos tuviste y empezar a afrontar esos miedos, ya le encontraste el camino, ya Ya. sorteaste una herramienta con dificultad, o sea, ya le encontraste una solución. ¿Te das Ujú. cuenta? Es tal cual, ¿no? O creo sea, que me gusta esto que decís porque vos fíjate qué paradoja de la vida, yo tengo Quirón en Leo, en casa 5. Entonces, mi herida es mi verdad, ¿entendés? Mi herida es quien soy yo en realidad. ¿Quién Y eres? allí, ujú. entonces es como que todo el tiempo estoy sintiéndome que no, o me sentía que no era suficiente, o que siempre tenía que estudiar algo más, hacer otro curso más, para ser suficiente y para brillar. Y en realidad lo que vos decís y lo que vos decís, María Marta, es muy cierto, lo que las dos dicen. Vos siendo vos mismo, no necesitas llenarte de lujos o de cantidad de títulos. Vos con lo que vos sos y lo que traes, ya sos y ya podés llegar a la gente, ¿no? Entonces, eso también es muy bueno y lo aprendimos a través de la astrología, porque vos, por ejemplo, María Marta, vos tenés ascendente en Escorpio, Sí. ¿entendés? Con lo que eso significa, Lo lo que es he, un ascendente en Escorpio. lo, lo he integrado y a través de esos duelos tan fuertes y tan profundos, yo me transformo. O sea, he logrado esas transformaciones y estos nuevos caminos por esos peldaños que te genera la vida y que después te das cuenta que tenés la capacidad para afrontarlo. ¿Por qué? Porque es algo propio tuyo. Quiere decir que no le tengas miedo a determinadas situaciones porque las vas a poder sortear, ¿entendés? Y vas a aprender de ello, ¿no? Y te vas a transformar. Es así. Y ahora me gusta. Es como que, ¿vieron cuando uno dice que es el mismo refrán siempre y en cierta forma es así? Quiérete a ti mismo. En la medida que nosotros nos empezamos a amarnos a nosotros, es como podemos nosotros después ofrecer al otro de la mejor manera posible. Pero primero nos tenemos que amarnos con nuestros defectos y virtudes. Ujú. Otra cosa que me gusta mucho en la astrología es que nunca terminas de aprender ni de Ah, no, transformarte con ella. Es algo que es como un libro que tiene no tiene fin. infinitas páginas para que puedas leer. Entonces, cada vez que, y claro, tenemos muchas herramientas y son herramientas bellísimas en las que podemos nosotros comprender qué está pasando. Por ejemplo, el tarot, que nos trae unas imágenes y unos significados tan importantes. Es una manera. Tenemos las runas, tenemos oráculos diferentes, Ujú. eh, tenemos las constelaciones, Ah, es muchas maneras para leer, pero yo la la amo. astrología tiene algo que es tan grande y tan amplio que Sí, cada vez que tú quieres entrar y ver ahí, es como sí. si te sumergieras en un mundo tan vasto y tan bonito que en últimas nos termina dando paz Es y como bien, tranquilidad. bien pisciano, ¿verdad? Es como un mundo, o Sí. sea, Neptuniano, sí. acuático, es bien pisciano, ¿no? Un mundo acuático que no termina más, Sí, ¿entendés? O Ujú. sea, y entras en las profundidades y no tiene fin, no tiene No. fin, sí, sí, ¿viste? sí, O sí. sea, es tal cual. Bueno, vos, Marce, leyendo mis cartas, en realidad, mi carta, en realidad, con esta luna en Acuario,
tenía significado por donde podía entrar en la astrología y nunca me había dado cuenta, ¿entendés? Entonces, y es tal cual, ¿no? O sea, O sea, a y mí, bueno, no, seguí, no te quiero cortar. no, sigue, tranquilo. ¿Seguro? ¿No? No te quiero cortar. No, a mí lo Sí, que mi me amor. llama la atención es esto que me pasa de que cuando uno tiene que dar una devolución, por ejemplo, de una carta natal, no te alcanza una hora para poder decirle a la persona, son horas, porque no es nosotras, nos pasa a nosotras que nosotros conocemos nuestro mapa, hemos estudiado nuestro mapa y realmente nos damos cuenta de que hoy, después de cuántos años, siempre sigue habiendo algo que uno puede decir, ah, mira, esto no lo vi o lo veo de otra manera. Entonces, eso es maravilloso. Y Eso cómo quería nos decir. ayudan ustedes también, porque yo siempre digo que uno empieza a tratar de, no, empezás a aprender a tener la mente más amplia, porque empezás a respetar más al otro, empezás a comprender que puede tener sus propios pensamientos, es como que dejas mucho el ego de lado. Entonces, está bueno porque está la compasión, pero el entendimiento. No con eso significa que vos vayas a influenciar en el otro a cambiarlo, que no es bueno, en mi opinión, no es saludable, pero nos ayuda a poder comprender un poco más, ¿verdad? Y a no sentirnos con culpa, un sinfín de cosas, ¿no? O sea, y creo que esto es lo que vinimos a tratar de transmitir como herramienta, no un librito, como decimos, ¿viste? O sea, aprendemos, leemos este manual, es tan básico como esto. No, integrémoslo, ayudemos, comprendemos que nosotros, o sea, somos 3 ejemplos que nos transformamos a través de la astrología. Entonces, esto es lo que queremos mostrar y bueno, si Dios quiere también vamos a seguir ofreciendo elementos para que podamos llegar a otros con nuestra propia experiencia y con la astrología, ¿verdad? Así es, porque creo que estamos con infinita gratitud de haber podido llegar a la astrología para nuestro bien y para poderlo también compartir. Creo que eso es lo que dentro de la transformación, como tú lo decías, es poder ver al otro en su dimensión de luz y en todas sus capacidades y es como la vida se muestra a través de un instante de vida y que podemos honrar y respetar. Y creo que eso para mí es la mayor transformación, porque tú, cuando en tu carta natal puedes saber quién es ese que llega aquí, se encarna aquí en este momento y dice, esto es lo que voy a trabajar, así lo entiendo yo. Entonces te mereces todo el amor, el respeto y bueno, si yo como acompañante de tu camino puedo ayudar a ver algo de lo que está ahí Tal cual. a través de la astrología o de la herramienta que sea, está muy bien. Pero creo que eso es lo que me ha dado el amor por el otro, creo que en últimas es mi más profunda transformación, inclusive en los momentos en que nos despedimos de alguien y podemos ver en su carta natal y honrar su momento y entender que ese era su momento y está bien. Entonces nos hace sentir que la vida está bien, que no hay nada bueno ni malo, solo que es. Y que lo puedes ver. Eso es lo que a mí me sigue pareciendo maravilloso. Puedo ver ese instante en un ciclo de tiempo y de vida. Y eso no lo encuentro en ninguna otra herramienta. Por eso amo la astrología. Ay, me emocioné para variar, ¿viste? También, la Me verdad, llegó les por lo que juro estuvimos hablando que, antes del Zoom, igual, tenía que ver. sin duda, yo la verdad que no tengo más que decir gracias, gracias y gracias porque me encantó esta charla, me encantó poder expandirla en la forma que estoy erizada realmente porque me llegó mucho la charla de hoy y la verdad que gracias Marce por tu tiempo. Sé que ha sido difícil poder contactarnos y sé que
capaz que no era el momento indicado, pero gracias por permitirnos esta charla y identificarnos con algo tan lindo como esto y siendo, y me incluyo, 3 personitas espectaculares. Gracias, Paulina y María Marta. Gracias. Un honor. No, y bueno, La yo verdad que para cerrar, porque estamos ahí con el tiempo, lo que les quiero decir es que a mí me hace muy feliz poder, porque son tantas las heridas que yo siento que llevo y que haga lo que haga, porque he hecho miles de terapias alternativas, he estudiado y todo, pero yo sano ayudando a la gente. Así es como mis heridas van sanando y van generando esa luz. Y el hecho de haber estudiado astrología fue para yo poder sanarme a mí, entenderme y que hoy todo eso yo lo pueda llevar a una persona es maravilloso. Estoy eternamente agradecida de la vida, de los caminos de la vida que son tan, la vida me parece tan misteriosa y que es como, viste como dice Forrest Gump, que dice, la vida es una caja de chocolates, nunca sabes qué chocolate te va a tocar. Y es una frase que la tengo de totalmente, bandera porque me encanta. Así que agradecida de haberte conocido, Marce. La verdad que me pareces una profesional como persona, se nota, se te nota de acá. Yo tengo esa cosa que puedo ver a la gente, ya saben todo, acá que me conocen en el canal. Bueno, los que no, no. Bueno, sos una persona que brillas, tu herida brilla. Quizás no tienes tantas heridas, pero esas heridas que es un brillo que puede multiplicar a muchas heridas, ¿no? Así que, como, bueno, nada, un placer y gracias por darme la oportunidad de estar acá también con ustedes. María Marta, vos no sabes todo lo que pienso de vos. No te Yo pongas sé celoso que porque no sí, sabes todo y lo que siento. me encanta integrarte con nosotros y si Dios quiere vamos a integrar más jóvenes también y vamos a integrar a quienes quieran llegar con nosotros porque es Sí, brillante obvio. esto, es muy lindo, ¿viste? Sí, Porque además trabajar la carta desde el punto de vista humano no tiene desperdicio, es sinceramente. maravilloso. Sí, Es un honor, maravilloso, la la verdad. verdad que sí. Así que Bueno, bueno, nos vemos gracias. pronto, si Dios quiere, y bueno, estamos en contacto para más adelante. Dale, un beso, Beso, beso gracias, enorme a las gracias, dos y gracias. gracias por Gracias. estar. Nos vemos pronto.